repetir por se algunha xente chegou antes de que falen antes. Necesitamos parexas para o concurso da busca do tesoro. Aquí vas a ganar cartos, non pensen ustedes que ir ao baile é pajalo, non, aquí veñes a ganar cartos. Nós sempre demos cartos, é o único que temos. Me parece que hai dos parejas, pero queremos máis, para o concurso queremos máis. Parece que aquí hay un poco de miedo en los concursantes, se creen que ellos van a buscar el tesoro. No es nada de eso, el programa es real, tal y como se presenta en televisión. Es decir, los concursantes estarán al lado de Isabel Tenalle con una serie de libros, una serie de programas que ellos tienen ahí para descubrir el tesoro. El tesoro lo tendrá que descubrir Miguel. No, ellos no se mueven para nada, ellos lo único que tienen que decir es indicarle a Miguel a dónde tiene que dirigirse, qué tiene que hacer en el medio, desnudarla, cosas por el estilo, ¿no? Pero eso lo dirigirá entre Isabel Telaya, Miguel y los concursantes, pero los concursantes estarán aquí, es decir, que ellos no tienen compromiso ninguno. ¿Me entienden, no? Sonríe y tenemos tu rareza. Ya sé que tu alegría no es verdad. Los sueños de carnaval olvidando tus tristezas. Me encanta tu forma de bailar. Sonríe y tenemos tu rareza. Ya sé que tu alegría no es verdad. Los sueños de carnaval olvidando tu tristeza. Mañana será una vida normal. Habrá caretas y disfraces. Lo tuyo será decir la verdad, ser sincera y ser legal, porque mentiras no valen. Estuve coa Manola, ali vamos a empalmar con outro tema. Vamos a empalmar, pero non como dicen os da obra. O outro día pasou un detalle que foi para rir. Metíme nunha festa coa xuventude nova, ai mi madriña del cielo. Hoxe non hai que nas entenda estas mulleres. Resulta que chego todo elegante, casi como hoxe.
e chamei a unha rapaza a bailar e dixenlle bailar, moza. E ela mirou para min e dixo, bueno, usted como é dos antigos, ao mellor usted está enteiro. E dixenlle, enteiro, entón non me miras, estou enteiro de todo. Non, porque o que me chamou antes dixo que estaba empalmado. É claro, eu que pasa, pero nós vamos empalmar co programa de En Busca do Tesouro, con ustedes os siguientes protagonistas. En Busca do Tesouro, ya por pares que teñan cuidado co aviador. Hasta pronto. Buenas tardes. Sí, hola. Sí, estamos aquí, tú. Buenas tardes. Bueno, como saben ustedes, vamos a hacer el concurso En Busca del Tesoro. Me parece que aunque ofrecemos mucho dinero, no se ofrecieron muchas parejas a concursar, solo fueron 2. Como saben todos ustedes, yo soy Isabel Tedaño. Miguel está por ahí en un rincón desconocido todavía. Después nos hablará dónde se encuentra. Sí, Una mano inocente. sí, sí. Cállate, imbécil. Carlos, empezamos, hombre. Ahora, una mano inocente sacará una pareja y esa pareja será la que concurse. A ver, por favor, las 2 parejas que están aquí anotadas, que estén atentas. A ver, saca tú. La pareja es Daniel y Gilda. Por favor, Daniel y Gilda, pasen. Un aplauso fuerte. Por favor, por aquí. Por favor, Manuel. Se sienten ustedes o se ponen de pie como quieran. Mire, aquí el chisme se lo ponen así. Aquí uno solo llega. Aquí oye bien, ¿eh? Está cayendo un pantalón que tiene por lo alto. Bueno. Eso es para oír a Miguel. Miguel te hablará y tú lo escucharás perfectamente. Bueno, aquí tenemos las 2 parejas. Como todos ustedes sabrán, ahí viene el plano donde nos encontramos. Su plano, si quieren, se puede levantar aquí. Cago en la leche. Mire, aquí la secretaria os va a explicar. Más o menos nos encontramos en este concurso de plano. Sí, el plano. Aquí está la carretera, el teleclub, y Miguel se encontrará, que ya no lo dirá en ese momento, en el momento oportuno. Bueno, vamos entonces, si os parece bien, aquí tenemos los tesoros, si os parece bien, vamos a conectar con Miguel a ver dónde se encuentra. Oye, Miguel, ¿nos escucha? Sí, Miguel, por aquí estoy por Buenos Aires. Oye, mira, aquí te presento a los concursantes. Aquí está. Enhorabuena. ¿Qué tal andas por ahí? Maravilla, aquí estoy esperando a que me mantengas órdenes. Vale, sí, tenemos bastante trabajo. Coge un micrófono, nada más. Bueno, ¿tú estás preparado, Miguel? Sí, estoy preparado. ¿Y quién tienes agarrado? ¿Qué piloto tienes? Bueno, pues ahora mismo tengo a Guatis por un lado, el otro por otro lado tengo a Perfecto. Vale, de acuerdo. Pues mira, si tú estás preparado y tienes el mapa en la mano, podemos abrir el primer tesoro. Sí. ¿Estás preparado? Pero, Rafael, abrimos el primer tesoro. Tiempo. Vale. Empieza el tiempo, mire. Ustedes tienen 30 minutos para escoger
descubrir los 3 tesoros. Coño, 30 minutos, ¿sí? Comienza aquí. Que non conocemos nada moito, non? Aquí les entrego a cada concursante un papel y ellos aquí con los libros que tienen, que son estos, todos estos libros ellos tendrán que encontrar el tesoro. Como ven aquí unos diccionarios. Este dice, a saia da Carolina ten un lagarto pintado. Cando Miguel encontre o rabo, tendrá que darllo a que este ano se casara. Bueno, Miguel, yo te lo repito por si no lo ataste bien. Escucha. Sí, repite. Mira, el primer tesoro, el primer enigma dice: a saia da Carolina ten un lagarto pintado. Cando Miguel encontre o rabo, tendrá que darle a una que se casara este año. Ajá, perfectamente, está escrito, está clarísimo. Está clarísimo. Bueno, Principio distinto. Eu penso que o primeiro que había que conviña que Miguel preguntara algo por ali a ver si... Oye, ti sabes cal será esa Carolina ou tú? No, Manuel, no, en principio puedo preguntar, si quieres, por aquí, por la zona. Bueno, tío, que podías preguntar vamos, si ese lagarto é un lagarto que se bota a rapazas ou non se bota a rapazas ou algo por estilo. Eu que sei. Bueno, mira, eu non sei se interesa, la zona é unha zona maravillosa, estou completamente no topo de arriba. Daniel, Hilda, escúchame. ¿Qué? Dime. Me escuitades? Sí, perfecto. Estou na zona do topo de arriba, é unha zona técnicamente maravillosa, oye. Pero mira, presta muchísima atención. Sí. Acabo de ver ahora mismo algo de forzoso. Aquí hay auténticas animales con rabo. A ver si interesa, puedo baixar a preguntar. Estou no aire. Estou en helicóptero encendido. Transporto no aire, pero el helicóptero está encendido. Bueno, Estoy sobrevolando toda la zona. Dime algo. Oye, Miguel, Sí. dicen aquí los concursantes que si dices por ahí a alguna persona que le puedas preguntar si conocen alguna Carolina, por ahí, eso es. Carolina, ¿no? Bueno, para. De momento voy a preguntar aquí. Oye, voy a preguntar aquí al chofer. O concretamente al piloto del helicóptero, ¿vale? Vale, falarán o teu idioma de huevo, non? Willy, acá la botella. ¿Qué pasa, Miguel? ¿No conoces? Dice nada. Oye, aquí no, este no nada. Oye, pero acabo de observar aquí un detalle verdaderamente interesantísimo. ¿Qué pasó? Eso por aquí abajo a alguien. Puedo baixar a preguntar si quieres. Vamos a baixar a helicóptero. Maravilla. ¿Vais o no? Sí, vais a pregunta ahí a ver si conocen la Carolina. Y yo que después que vais aquí al público, la Carolina debe estar aquí, ¿eh? Oye, ahora voy para acá. Oye, lo que pasa es que aquí hay muchos rancheros de Dios. Voy a mirar cómo me entiendo con él, ¿vale? ¿Qué está pasando? Pero tío, que tes que ver esa Carolinas ou non hai Carolinas, son posibles Carolinas, a ver. Si non é por aí... Carolina. Aquí me dice que conoce, no puede ser Carolina, no puede ser. Abaixo, me dice que abaixo, oye, sigo por abaixo. Por aquí vexo moitas posibilidades de haber Carolinas, por aquí. Aquí abaixo, abaixo. Se caga ben por acá. Sí, mira, Miguel, Dice que vamos a sobrevolar la zona de abaixo. sí, dicen los concursantes que te acerques aquí. Sí, por aquí pode haber moitas Carolinas. Ti acércate para acá. A ver si tenemos aquí a cosa. Hay que detenerla aquí. Bueno, se atopas por aí mellor. Daniela Hilda. Dime. Mira, acabo de ver aquí o oído da rata. Acabo de ver o oído da rata. Igual te interesa. O oído da rata. Sí. Bueno, Este no, a rata ten lagarto, pero eu penso que o que tens que buscar é alguna Carolina por aquí, non? Pero bueno, hay que buscar los rabichos, me parece. Bueno, pero... Sigo para abaixo. Que eu penso que sigas acá abaixo, sí. Sigo hasta o souto de abaixo. Sí, Vale, sí, sí, efectivamente. Seguimos hasta o souto de abaixo. No, son perfectos. Unha maravilla, tenemos aquí un programa, unha maravilla. Oye, temos un espléndido espectáculo. Aterrizaste xa, non? Sí, estou aterrizado. ¿Dónde me Es importante que dijo? ahora pregunten al público si hay una Carolina. A ver,
o tempo tamén corre, ti tes que correr algo, estás preparado ou non? Sí, estou preparado, pero espera. Miguel. Adelante, adelante. A ver, acércate para acá, a ver si atrapas por aquí a Carolina. ¿Qué pregunta por ahí a alguien? A ver. A ver, ¿alguna Carolina por ahí? No te suena igual, Miguel. Oye, a ver si entramos. Miguel, se fue el sonido, Miguel. A ver, a ver. Ahora qué. 31 minutos ya tengo para postres. A ver. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Metiste el radio del agua o qué? Oye, Miguel, no te se escucha, ¿eh? Y se está perdiendo mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Espera. Ya 7 minutos, sí, hay tiempo. Ahí ya topa la Carolina pitando, ¿Llega el sonido ahora? Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver, vamos a intentar conectar con Carolina. A ver, hola Carolina por ahí. El invitado. Pero pregunta, Miguel, pregunta. Oye, es que Carolina ha dicho. Es Carolina. Carolina, dime. Es Carolina, Miguel. Sí, tiene aquí Carolina. Pero, Oye, que ten que tiene un lagarto pintado. Es un lagartillo. A ver, espera. Tengo un lagarto. Me parece que es transeira. Voy a decir, me ha dicho que la carrera ya no va a contar de la poesía de otro. No, nadie. Nadie dice que no. No, este no es. Para. ¿A dónde me dirijo? Oye, pues, y sigue preguntando. Pero sigue preguntando a Carolina, ¿no? A ver, Pues Carolina, no sé. A ver, un Carolina. ¡Carolina! No, esa no. ¿Para dónde voy? Dirijo. oye, Miguel, Sí. que a lo mejor no te entiende, no me habla en inglés o francés. A ver. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si hay por aquí una Carolina. Pero pregúntale al público, Miguel, no, que yo pregunte a ver si hay. Este Miguel me parece que no Corre, Muévete. Carolina, a ver. Muévete. Aquí está. A ver, ahí hay uno más. Adiós, los contrata. Él es parecita de Juan, ¿no? Me dice que no, esta no es mano de inglés, debe ser italiana. ¿Cuál tiene? Pero corre, Miguel, búscale a Carolina, pregunta. No es italiana, debe usar otra. A ver, dile algo, ustedes. A ver, Dani, A dime. ver, pero la cuestión está en buscar a Carolina dentro público. ¿Qué quieres? ¿Que te ayude en qué? Bueno, no sé, Ti único que Búscale a Carolina, sigue preguntando, Miguel. un momento. Daniel, dime, ¿cómo andamos de tiempo? Oye, ¿Cuánto tiempo? Espera, ¿cuánto tiempo? Dime. 9 minutos, Miguel, 9 minutos. Y solo hay media hora para descubrir los 3 tesoros, vas un poco atrasado. ¿Media hora? Sí, media hora para los 3. Sin dar repaso todas las guays que hay por aquí, tío. a ver, ti deixa da palpar tanta Vamos, Carolina, anda, veña. Pregunta, Miguel, pregunta. Vamos a ver, ¿quién sabe de una Carolina por aquí, por favor? Una Carolina que tenga un chardón, un lagarto pintado. Alguien, a ver, una Carolinilla. Sí, ahora. A ver, ¿quién hay? ¿Quién puede ver? A ver, estas Carolinas que no se escondan. A ver, Miguel. A ver, ¿dónde puede ver? ¡Chuimi! ¡Aquí vamos a contarle por aquí! ¡A la Carolina! ¡Carolina! ¿La encontraste, Miguel? Sí, bueno, ahora sí claro lo que tiene que hacer, encontrar a Carolina. A ver, Ahora que se voltea, una que se vaya, que se vaya. aquí está el lagarto. ¡El lagarto, Miguel! ¡Un lagarto! ¡Un lagarto! ¡Rápido! ¡Un lagartillo! Escucha, Miguel, escucha. Es que entregar yo a una que se va a casar este año. ¿Una que se va a casar este año, por favor? A ver, es que entregar yo una que se va a casar este año. ¿Se va a casar este año? ¡Aquí tengo! ¡Se está entregando! ¡Vale! Vale, tiempo.
Canto levas? Sí, bueno, acaban de ganar en este momento, non é broma, non é carnaval, 500 pesetas. Bueno, pues moitas gracias. Dale aí as gracias a Miguel, que aí nos entrega un lagarto, ademais, a que se refería el primer tesoro. Esto decía de que hace tiempo una rapaza, que era un pouco feíña, non tiña como se salir nas festas, entón foi ao Baxastra e dixo que lle fixera un vestido. E a Xastra fixo un vestido con lagarto pintado. Entón foi cando ela foi á festa e todos os mozos anduveron alrededor dela e así conseguiuse casar. Bueno, esa era a explicación máis ou menos do enigma. Miguel, Sí. te encuentras cerca del helicóptero ya para atender a buscar el segundo tesoro. Isabel, Sí, sí, eu teño que practicar diferentes idiomas. sí. Entonces, pois, si acaso non me entenden, traduce que pidas de aí, entendes? Cando vale. Sí. Entera... Sí, no te preocupes, mira. Vale. Oye, ¿estás preparado? Sí, preparado. Abrimos el segundo tesoro. ¡Tiempo! Cando queras. Vamos, o helicóptero en marcha. Escucha, Miguel, escucha, baja un poco el ruido. Mira, dice, debaixo do trelo deixei a miña batuta. Cando Miguel a encontre, tendrá que dirixirse con ela a 10 personas do público e cantar o San Benitiño de Leve. ¿Escuchaste, Miguel? ¿Anotaste? O San Benitiño de Lere. Sí, O San Benitiño de Lere, non? sí. Bueno, a vosotros que dices esto, lo primero sería encontrar debaixo do trelo. O trelo tenéis aquí todos los documentos, eso lo tenéis que buscar vosotros. Tens que buscar... Deixen a miña batuta. Debaixo do trelo deixen a miña batuta, vamos a ver. Isto... Aquí, bueno, Aquí parece ser que tens que buscar unha corda. Unha corda. Unha corda de atar a carga do carro. A corda pecadora corda. sí, mira, dice aquí que tienes... Según o que nos miramos por aquí, parece que o trelo é unha corda de atar a carga do carro. Unha corda do carro. É que a deixache debaixo da batuta, que a deixou debaixo da batuta. Deixou debaixo a batuta, ¿no? Penso eu que pon aquí. A ver, vamos a ver. Deixou na debaixo como... Deixela Debaixo do trelo. Outra máis interesante. Vamos a mirar. What is in black? Dice que non sabe onde está. Ti non te visas nada por aí, Miguel. Acabo de ver aquí unha belleza verdadeiramente... Mira unha seña. A ver, corre. Mira unha seña por aquí. Corre, Miguel. Déjame acercarme rápidamente. A ver. Vamos a mirar. Mira unha seña por aquí, A ver. Vamos a mirar, por donde miré falar por aí. A ver. Le pintamos a Legondi, se te ve cañe danza ansiedad, hacia lo. ¿Cuántos maños yo me la Que cerré? pregunte por unha corda, ¿no? Que vas a indicar que... Vamos a mirar. Una sencilla. Con carro. A ver. Ahí te tengo una carga. Sí, tengo una carga. Aquí está ya. A batuta corre. Escoita. ¿Qué tengo que hacer primero? Tens que dirixirte con ela a 10 personas deste público que está aquí. 10 personas. Tens que dirixirte a 10 personas e cantarlle a cada un, non sei será cada un. Que canten o San Benitiño de Leve. A ver, 10 personas. A ver, 10 personas que 10 personas. O San Benito de Lere, por favor, 10 personas. Personas que vos axude. A ver, 10 voluntarios, a ver. Aí esos que están aí, a ver. Peseta. No se oye. Vale, tiempo. Vale. Gracias por esos muchachos que cantaron San Benitiño de Leve. Bien. Atención, por los rapaces novos, algún deixou a súa batuta a ver
se queren emprender e volver á música como se facía antes aquí en Prado. Esa era a contestación de Lima. Bueno, Miguel, Sí, Isabel, sí, dime. estás no helicóptero. Pues estou ao lado, si queres digo que o poñen en funcionamiento. Mira, llevamos a informar aquí aos concursantes e a ti o tempo que levamos. Aquí me dice... Sí. Levan 17 minutos y quedan 13 minutos para descubrir el último tesoro. Levan ustedes ganados 1000 pesetas. Allí voy a repetir que no es de carnaval, son de papel. De papel de periódico, bueno, de papel. Aquí a cuestión é concursar, facer participar a xente. Exactamente, iso é bonito. Aquí tes Miguel, Sí. que dice que o bonito que é concursar é facer rir a xente. Facer participar a xente. Ti, Bueno, si non levan ni... ¿Estás preparado, Miguel? Por parado, Miguel. Sí. Escucha, Sí. anotas. ¿Tienes el mapa en la mano? Sí, teño. Mira, pone ao lado do arrende a doido, debaixo dunha tixola, deixen esquecido o pente, o carnaval pasado. Cando Miguel o encontre, tendrá que tratar de pentear a unha rapaza nova e ela tense que poñer de xionllos. Xionllo. Sí, sin que haxa xenteira entre os dous. Maravilla. Entendeches? Eu sí, pero que mo digan os concursantes millor. A ver. A ver. Di que ao lado dun arrendeadoiro, Un arrendador. si, debaixo dunha tixola. Coñeces o que é unha tixola, non? Oui. Vale, Pero que é unha tixola, Miguel? Unha tixola é unha cousa de preparar o peixe. Bueno, ou a mellor de cortar as cepas. Bueno, eu penso que iso tedes aquí. Vale, temos aquí para pensar, pero... É un arrendeadoiro. Un momentiño. Está por lá. Vou a preguntar aquí se alguén sabe por si acaso. Temos algo máis. Usted sabe o que é unha tixola? Arado aquí contra agarrado, arredor. Xa teño columpio. Que teñen que encontrar aí? Xa teño columpio. A ver, debaixo dunha tixola... A ver, que é unha tixola. A ver se encontra. Vamos a ver. Miguel. Aquí non hai. Ten que haber... A ver o que é unha tixola. Pregunta por aí ti mentras o que é unha tixola. Unha tixola. Iso xa sabes, Unha tixola. Unha tixola, por favor, o voluntario que se nos acaba o tempo. Unha tixola. Que é unha tixola? Unha taza. Debaixo dunha taza, me dicen aquí. Bueno, Debaixo dunha taza. Estou buscando. No. Miguel. Sí. Para frentir o peixe, Unha tixola de frentir o peixe. De frentir o peixe. A ver. Unha sartén. Unha sartén, dicen aquí. Unha sartén, sí, unha sartén. Debaixo dun columpio. Ao lado dun columpio por aí. Debaixo dun columpio. Ao lado. Ao lado. Ao lado dun columpio, por aí. A ver se vai estar aquí debaixo. Sí, a ver se encontras por aí unha sartén. Unha sartén. Ahora te voy a buscar un pete, Tengo que ¿no? botar respirián. Pete, vais a sartén, ten que haber un Aquí, pete. para, acabo de recibir aquí unha información. Sí. Unha sartén, para. Acabo de encontrar. Ten que haber debaixo dela Unha sartén. Ten que haber debaixo dela un... Hai aquí un peine, sí. Sí, un peine. Hai aquí un peine nunha Bueno, ahora sartén que ten me que dixeron poñer- aquí os amigos. Os agora. Agora, Ahora, díxome este rapaz de piedra, como que chamas ti, no? bueno, Marcos Antonio de San Pedro. Marques Antonio P. San Pedro, me parece. bueno, Miguel. Historia de San Pedro. A ver, Miguel. Sí, vamos a ver, que teño que facer con ela? Escoítame. Ben, pois tes que tratar de coller a unha rapaza. Xa teño collida. E peinala, peiteala ben peinada, pero ten que poñerse de xionllos. De xionllos. Sabes como é iso? Onde de xionllos? Ponna de rodillas. Ponte de rodillas. Sí, tens que poñela de rodillas. Que así se peira o pez, se peira en enfado. Sin que ela se incomode, Sin que ela se Sin incomode. que ela se incomode, sin que aí se enreide entre ti e ela, Oíste, Miguel. Sí. Oye, que ela esté de bo humor, de boa gana, para que te la poidas pillar. Cuando consigas que se ponga de buen humor e peínala e que la ría, ganarán eles o terceiro tesoro. A ver, ¿qué? Vamos a hacer un día aquí. Gabaches. Sí, ya tengo peinadilla de
Tiempo. Bueno, me parece que ustedes han conseguido. Mira, aquí está. Muy bien, por rapaza, que ben peiteada está, me cago en... Bueno, aquí os concursantes han conseguido 1.500 pesetas máis unha volta a Prado nun carro de vacas ou un carro de boi, vos escoller, A ver, aquí a rapaza, que sea máis ganciño, para que non lle mova moitos osos. Maravilloso do pueblo. Axudas por peitear a rapaza, non? Pero mira, oye, ¿me estás atendiendo, Miguel? Mira. Era Miguel, Bueno, sí, por favor, sacar estos libros y diccionarios que están aquí. Bueno. Ahora va a tener que tener un poco de paciencia. Que mientras nos salga otro número parece que a 7 de la tarde o así. Pasen ustedes por aquí a tomar un... Alguna pregunta podemos facer, que estou aquí para contestar. Está 7 da tarde. En un momento a otro vai estar entrando aquí un número que venga lá cerca da Ribeira. Un pouquinho, pero a cousa está aí graciosa. Pon, el indio Aurocano viene de Arabia Saudí. Atención, Dolores Corredoras y es tan amable, persónese aquí a la puerta del Teleclub. Buenas tardes de novo, señores. O que presenciei o outro día estando na praia. Porque agora a vila está tan modernizada con iso da democracia que eu xa non entendo de veras. Verán usted, estaba un rapaciño máis negro que San Benito do Palermo. E o pai xa non digamos, ese xa estaba dirigido. Non sei se era coas tundas que levaba, pero eran dous negros máis feos co demo. E de repente, sabedes o que pasa na playa, non? Que pasar pásase de aupa, pasa cada langostino, como dito Rodolfo, que iso entra de unha hora calquera. Estando tomando sol aqueles dous negritos, pasas un bombón con un cacho cachiporras e con dúas zancas destas de primeira como as galiñas vellas. Tras, cada contoneo que aquilo mandaba centella. Botabas o seu hasta eu tremblaba. A agua do mar se fervía. Entón aqueles dous caníbales que tiñan gana de botarlle o dente a calquera para comelo, quedase mirando para ela. E dicelle o pai ao fillo todo lixeiro: rapaz, ti miras iso, que boa estás. O rapaz queda mirando con ollo de chosco e dicelle: ai papá, comémola. E dicelle o pai todo tranquilo: non, meu filliño, non. Esta collémola e levámola para casa, que comemos a desgraciada tua nai. Agora voulles a dicir que dentro de breves instantes vai chegar por aí arriba un chirriquito calquera. Mientras tanto, tomen un trajiño para tomar a vida con calma. Hasta pronto, señores. Buenas tardes. Atención, señores, aquí me parece que ven o indio colocando desde la Arabia Saudí, conocido en Guaya por el mundo escoltado en Mustafa. Un aplauso muy grande por un mundo escoltado por un Mustafa. Un aplauso muy grande, señores, para este indio.
Festival de los Carnavales de Prado. Este no es solo, sí, solo. Sí. Aquí tenéis otro micrófono. Aquí hay otro micrófono, seguro que hay falta. Por primera vez, estando en un país que no contaba con estos casos, pero me pasaron la cita para que viniera a actuar en estos carnavales. Por eso quiero cantarle algo de mi país por primera vez. ¿Quién se quiere casar? ¿Quién se quiere casar? La que diga yo, ahí mismo tiene su amor. Las mujeres de hoy en día se tienen que afeitar, porque le sale la barba por delante y por detrás. ¿Quién se quiere casar? ¿Quién se quiere casar? La que diga yo, ahí mismo tiene su amor. Amor, yo vengo buscando, tú me lo tienes que dar. Porque me lo pide alma, amor tengo que llevar. ¿Quién se quiere casar? ¿Quién se quiere casar? La que diga yo, ahí mismo tiene su amor. Un aplauso, un aplauso. El indio araucano algo sabe de los terrenos de Apure. Entonces, ¿alguna cosa más aparte de lo que somos indios? ¿Cómo no? Música, maestra. Ahora van a echar una pieza de estos señores para al nuevo matrimonio. ¡Oye! Tú, le doy un palo. ¡Ale, Olegario! ¡Ale! Muy bien, muchachos, muy bien. De Apure, ¿hay algo más? ¿Alguna cosa que hemos podido recoger por fuera? Por ejemplo, si el gavilán se comiera como se come el ganado, si el gavilán se comiera como se come el ganado, gavilán, pío pío, gavilán, tau tau, gavilán, pío pío, gavilán, tau tau. En las barrancas de Apure suspiraba una alpargata. En las barrancas de Apure suspiraba una alpargata, y en el suspiro decía, ay, qué mujer tan ingrata. Y en el suspiro decía, ay, qué mujer tan ingrata. Gavilán, pío pío, gavilán, tau tau. Si el gavilán se comiera como se come el ganado, si el gavilán se comiera como se come el ganado, gavilán, pío pío, gavilán, tau tau, gavilán, pío pío, gavilán, tau tau. Un gran aplauso, más fuerte. Estaba con una rubia, no sé si ustedes conocen una rubia muy importante. No sé cómo se llama, ella es una... manda mucho allí, manda mucho. Me estaba enseñando la canción porque quería que yo trajera algo aprendido del inglés. Las inglesas me entran mejor, pero el inglés me entra muy mal. Por eso que he aprendido muy poco. Pero entonces, como tuviste que devolverme, ella es una rubia que manda mucho allí, como se llama de esta... Ustedes a lo mejor algunos recuerdan el nombre, ¿no? La chachara... No, la chaparra. Esa es la chaparra. Era la rubia.
Entonces me estaba enseñando esta. En una ventana hierática estaba una señorítica dándole señas al nóvico que sacase la cherítica, le dijo el nóvico a la señorítica. Pollo gótico, mujer riquítica, saques el chápiro sin registrar, porque mi cuerpo es un perperolítico que junta al jarnapiro no puede estar. Eso fue lo único que pude recoger de Inglaterra, nada más. De eso nada. Y ahora tenía que venir por este país, como llaman, Perulo, ¿no? No, Perú. No es Perú. Perulo es el cocinero de allí. Perulo es el cocinero. Y con esto, señoras y señores, nos despedimos hasta el próximo domingo. Un aplauso, por favor. Anime todos, por favor. Vamos, va. Señores, despois desta grande actuación deste gran conxunto gaiteiro e este número que acaban de ver ustedes, vamos a presentar outra parodia. Pero antes de nada, voulles a contar un detalle. Aplaudan a este transitor, o dijo trator, ou camión, ou non sei que bicho é este, pero ele anda, miren como furrula. Isto parece un bicho bravo. Por favor, es importante que dejen el recinto un poco. Un día canción por unha carretera arriba. Resulta que pasan dúas tipas destas navajas americanas que poñen a un encrespado un bike de medo. A bella, claro, mirou para a rapaza e a rapaza mirar para as roupas que aquela xente levaba, decía, ay, abuelo, no le veas siquiera, no te das cuenta que son unas indecentes cualesquiera. E cando pasa,
Dícelle así con mirase de retranca, e dicelle unha da puxa pola rapaza, anda pa diante, e dicelle a nena toda lixeira. Oye, que bien visten ustedes, ¿eh? A lo que le contestan las de la barra. Oye, tía, porque podemos, ¿no? ¿Qué pasa? Porque podemos. Ya, anda pa diante, raparija, que estas pronuncian muy mal a ese. Bueno, ahora con ustedes su número da Maruxa desgraciada. Vean ustedes o que a vida e o corpo do mar. Dentro de un momento con ustedes van a presenciar o que pasa neste mundo de Dios. Con ustedes a Maruxa desgraciada. Desolada. Eu soñei moi desgraciada. Mas logo que tes. Oh! Para ti que che pasou, rapariga? Tomache leite en polvo ou que? Sí, o viste canto ben? Xa, foi o desengaño do mozo que tuve. É que mozo? Era algo. Foi. E falaba un castrapio cerrado. Que daba gloria ao hilo. Solíame decir que soy atento encantador. Maruxa, lo que más me gusta de una mujer es que tenga una buena personalidad y un conocimiento real del todo. ¿Parecía serio, no sí? Pues sí, parecía. Pero ¿cómo? ¿No te sabes feito de? Pois como lleve dicindo, ese monte que eu tiña era de aviador. Correr de decir piloto de aviación, ou cousa por estilo, non? Bueno, máis ou menos así unha cousa era. Eu dixo que entendo moito, sabe? Pero gustaban moito os motores, os aparatos, e cousas así, non? E sempre me decía todo serio: te tengo que enseñar el aparato con que trabajo. Tiene un arranque, querrás verlo. E eu dixille un día: cuando tú queiras, por mí, satisfeita del todo. E el todo serio dime: bueno, de acuerdo, el domingo te llevo al campo, te enseño el aparato y si te gusta te monto, ¿vale? E quedamos así. ¿A qué? Non cumpriu a palabra ou non che gustou? Vale, se a cumpriu, a pé de letra ademais. E se me gustou, que cousas di, señora va? E desde aí vai a miña desgracia. Pois que me perdone, xuros. E me pasa unha chispa setentento. Pois está llevan claro, pero se sentes. Sí, mire, chegou o domingo. Levoume ao campo. Sí. Enseñoume o aparato. E montoume. A vergonha, Satanás, Jesús. E desde aí estou así. Usted que cree? Que se despertaría ou que sería o povo do campo? Non, que se infectou non hai lugar a dudas. Pero iso é unha enfermedade. Agora xa non ten remedio. Non, ai, Dios mío. Non ten remedio. Ti tranquila, o que che pasa foi que tragache o veche. Pero en canto che remedio e botes a pezoña fora, estás probado. Usted cree, señora? Claro que sí. Agora escoita. Eu podo che facer un favor. Sí, hai que ver. Sí. Eu, se por si acaso o rapaz non cumpre ou foi a quedar mal feito, eu ainda poño un punto para facer-te os ollos. Sí, señora, ai que bueniño, sí. Verte que te levo para casa. Non chores. Graciñas. Bueno, ahora vamos
de musiquilla para todos, Vale, vamos a bailar un pouquiño máis. A ver que tal nos sale este baile que temos aquí programado de segundo. Vale, así que por lo tanto presentamos a estas chavaliñas de perna, de xamón. Ahora é o tempo dos porcos, é o tempo do xamón. Así que, con ustedes, estas hermosas chavalas. Enfermera, por favor, hombre. A ver. Dai un micrófono a él, dai un micrófono. Hola, señor doctor, ¿puedo me sentar? Buenas tardes, hombre, buenas tardes. Ay. ¿Qué le pasa, hombre? ¿Qué le pasa? Ay, señor doctor, eu estou morto, non sei o que lle teño, dólleme todo. ¿Doy todo? Todo. A ver, hombre, a ver. Ay, Dios mío. ¿Qué lle doy? A ver. Levante, sí, ponte para ali, hombre, ponte para ali. Despaciño, señor. Ay. Ponte máis para ali, hombre. Tive todo defeito, meu coitadiño. Os aniños. A ver. Onde doy, hombre? Dólleme aquí, señor doctor. A ver, primeiro colla así as pernas que vou mirar os reflejos. Nada. No me entero. Nada. Ya. ¡Ay! Bueno, está bien. Aquí me enteré, señor. Bueno, pero espera. Espera por a pouco que vou escoitar por detrás, Espera, Ven, aquí. ¡Ay! ¿Y aquí? ¡Ay! Ah, no grite tanto, desgraciado. ¡Ay, que me doy! ¿Y aquí? ¡Ay! Dios mío, despacillo, usted también. No me toda la cabeza que tengo en la cara. ¡Ay! ¿Y aquí? Ahí sí que no lo soporto, ahí dame todo. Y aquí también le doy. Hombre, eso le dice, A ver, el estómago, El estómago, dice. Ay, Dios mío, usted mata vos, Suba que va a salir un pacherillo por ahí. No, es igual,
Que non podo abrochar a vitrina. Vaya a salir o pasadillo. Bueno, mire, E dígame usted. usted o que ten é hidrofalitis. E lo que? Hidrofalitis. Sí, sí, bien. Usted sabe o que é iso, non? Sí, sí, sabe miña María, sabe miña María. Estaba a súa María. Bueno, voy a recetar aquí estas cousas para que se las introduzca usted en el recto, ¿me entiende? ¿Me escuchó bien, no? Sí, sí, en el recto. En el recto, sí. Las coge, va a la farmacia, usted se las pone en el recto. En el recto. Sí, señor, No. sí. Y usted o dice... ¿Y usted cree que con isto vamos por ben? Sí, sí, perfectamente. Eso non se pon ben. Os 15 días volve por aquí. Sí, e reconozo outra vez. Moitas graciñas, Ai, axuda. Acompaño aí, ben. Ai, hasta logo, niña, moitas gracias. Hasta logo. Ai, Sí, sí. ai. Ai, Manolo, que che dixo o médico? O doutor, que che Sí, dixo? curoume de todo, xa díxome que había que ir a Boutica a buscar uns supositorios, me parece que dixo metelos no reto. No que? No reto. É iso que é? Non che sei, el dixo no reto. Para ti esa papalada, Centella. No, entón nese caso será o médico, el díxome que era no reto. Vaime a consulta do doutor e pregúntalle polo reto. E yo quiero outra vez se bola. Pero reto, a consulta agora mismo. Corre, Centella. Ai, eu... Vai lá, pregúntalle claro que é un reto. Oiche? Bueno, si tú dices... Bueno, estarta aquí. Bueno, pero non marches, Non marcha. No. Cabo logo. Che, xa veño. Ai. Quero que te axude, Manolo. No, señor doctor. Pero- Aquí outra vez. Ten que me fai aquí outra vez, me vaga de Dios. Non tiña a farmacia o produto. No, que va, é que non sei o que o correcto. Pero que me dice? No, que non sei, non sei o que... Usted non sabe lo que es el reto. Non lle sei, non? No, non lle sei. Seguro? Seguro, non lle sei, non? Hombre, válgame Dios, Dios. Bueno, mire. Pues sigue con esto. La misma medicina que le di. Sí, Va a la farmacia sí. y que se la den. Y entonces usted, al cogerlas, se las introduce en el ano. Se los pone en el ano, ¿eh? En el ano es el mismo correcto. Sí, no, cierto, se queda claro. Sí. No ano, no se olvide. No, Ana, sí, sí. ¿Eh? Por favor, ¿eh? En el ano, ¿eh? No, sí. Pero claro, no vaya a venir usted otra vez, por favor. Vale, gracias. Perdón, Nada, tranquilo, hombre, vaya usted en paz, hombre, por favor. Vale, moitas gracias. Ai, Que? Xa che dixo que era o reto? Xa che dixo? Sí, xa, no, ahora explicouse bien. Que che dixo? No, díxame para o ano. Que tens que volver para o ano? No, él dixo no ano. No ano, dixo. aposto-te unha centella que non sabes o que é o ano. Pois será o irmán do reto, él dixo que era para o ano. Mala centella te como o ano. Desgraciado, xandacona. Vai a la outra vez ao médico antes de ser a consulta. Ai, no, Pregúntalle o que é o ano condenado. pero María. Que hostia que eres, agora? O señor médico explicou que me ben, el dice que era po ano. Ben explicado, sí. Claro que A ti non sabes ni que é un ano ni é un reto. Él non che sei, pero él dixo a mí que estaba bien, que fuera a botica. Por lárgame agora mesmo e pregúntalle o que é o ano. Así sea irmán ou así sea primo. Vaya, Vai sin cabrear o señor médico. lástima non che mandaron a boa centella pola cabeza. Ai, Dios mío, este todo teño que ser, eu. Queres que che axude? Señor doctor, Bueno, pero ¿qué le pasó a usted otra vez? Bájate Dios, salve de Cristo. eu... No lloraron una boutique. Eu non, si, eu non fui alá. É Pero que... ainda non foi alá, todo usted que estuvo facendo. É que... Doi algo, vai, doi algo. No, se me dá igual, o que pasa é que... Non sei o que é o ano. Como me dice? Non lle sei o que é o ano. Non sabe o que é o ano. Eso lle dicen a María sería o irmán do reto. Sabe o que lle digo? Colle isto, vai á botica e metas usted no cu, entende? Meto no cu, entende? Entendeu agora? No cuciño, entendeu? Ale, vaya, no cu, vaya, por favor, home, váyase de aquí, metas usted no cu. A ver, no, tanto rollo pa iso, non? No cu. Bueno, No cu, entende? No olliño. Perdón. Entende? Di verba, cabez! Ves, agora mandou a tomar polo cu, ves? Estuvo chegando por la pairo, estuvo chegando aí. Pero non, porque Había eu chegado por porque poco, porque porque só
Siéntese ahí, atiende. A ver, usted qué le pasa, hombre? Yo le veo buena cara, ¿eh? Tengo un problema, doctor. Pero problema grande. Uy. ¿Cómo? ¿Qué problema es ese? ¿No le gustan las flores, doctor? Son Y guapísimas. bueno, aquí le gusta más aquí a mi enfermera. Esta es Gracias, fea. gracias. Uy, qué guapa. Pero usted no sé si va a ser... Uy, Bueno, hombre, cuénteme su problema, hombre, a ver. es que tengo un problema. ¿Problema? ¿Le duele algo a usted? Y muy grande, muy grande. ¿Pero le duele algo a usted? No, está muy bien. Está muy bien. Muy bien, sí, muy bien. Entonces, ¿a qué viene a consultarme aquí? Bicho raro. No, de bicho raro, no. Uy, tesoro. Esté quieto, hombre, esté quieto. Que yo no soy el hacedor de frente. A ver, ¿qué quiere usted? A ver. Vamos, marisco. No me huelen los pedos. ¿Qué me dice, hombre? ¿Qué me dice, hombre? Por favor. Oye. Es la primera vez en todos los años que lleva la carrera que dice esas cosas. hombre. ¡Doctor! ¡Silencio! ¡Coño! ¿Me dice usted que no le huelen los pelos? Nadita, nada. Oh, qué guapa. Esté quieto. A ver, ¿y usted probó entonces a comer comidas así fuertes como fabada, cocido? Sí, fabada y todo. Cocido. Hasta chorizo con huevo y nada de eso, nada. 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 ¿Seguro? Segurísimo, doctor. Uy. ¿Y usted está seguro que no le huele nada? No huelen nada los Esos pedos. aires comprimidos que usted expulsa de... Sí. Nada. Nada. Ay, que le faltaba. Bueno, ¿y usted tiene ahora facilidades para echarse uno aquí? Uy, a ver si sale, doctor, guapísima. Me tiene que ayudar usted un poquito. Ese quieto, Uy, marica. quieto. Doctor, no se embale. Doctor, No, la está bien. secretaria. Pero bueno, Doctor. yo digo yo, tía María, las piernas que tiene la tía esta. Uy, mire, no vale para nada. Venga. A ver, si hace el favor, me... Sí, doctor. Sí. ¿Puede poner esto aquí? Sí. Doctor, por favor. Doctor. ¡Hay que operarlo rápidamente! ¡De el culito, ¡Del culo no, somarica de la nariz, hombre, de la nariz! Buenos días, doctor. ¿Sí? Buenos días. Ay, dígame, buenos días. A ver, usted, desnudes. ¡Desnudes, joven! Pero es que, doctor. De capla. ¿Qué se me desnuda, hombre? Desnudes, carniudo, torso, meu, y usted desnude, hombre, venga, que se desnude. Pero, doctor. Hombre, que se desnude, hombre. Pero, doctor, usted está equivocado. Ah, ¿cómo que estoy equivocado? Sí. Porque entonces usted no é paciente. No. Entonces, Ai, que a paciente é miña nai, eu veño de miña nai. Tengo que gastar, entón, non? ¡Quieta, señora! ¡Quieta! ¡Usted quieta! ¡Ay, quieto! Quito, Hombre, quieta, que vais a desnudar usted? Usted pensa que... Non quere mirar o aparato ese. Usted pensa que para desnudar las tetillas que mirar as pernas. Usted é unha bella. Usted non dixo que había que desnudarse. Eu non quería Que iso que sabe. Chuchu, desnudarse. Eu para consultar usted necesito mirar a me cago. Se por aquí. Sí, a chegar a casa. Ay, esto no es de real. Ya sé que ya no está mala. A miña filha non, que está mala son eu. Está moi Bueno, maliña. está mala. Estou. A ver, entonces saca a ver cómo pasa esa lengua. Pero usted hay que desnudar. No, Pero non quería, usted que dixo que había que desnudarse. pero era su filla, usted. Ay, Usted, sí, a chegar a casa. Eu non dixo nada. a ver, déjese mirar. A ver, diga 33. 33, pero por que tiene que decir iso? Bueno, porque mando eu. Déxeme na casa. Ti vas a ver, Joder, faltaría faltar esta vez. Bueno, mire, usted ten un pequeno catarro aquí, o Eu catarro non teño ningún. somofalitis.
Mira que traen esta filleta. Mira, yo chegar a casa por firme con esa ropa, que te dixei, mamá. Mira, tú visto, anda. Isto son? Cando veña vete sola, hombre. Non me trae este solfiño. Non, xa, agora que velante por firme con esa Despois non ropa. me de pena. Xo, dixen eu, por a tua culpa non fixo caso de todo. Vas a vir a chegar a casa. Tira esa, Tira esa que tú non vas a lugar. A ver que nos trae esto. Ese xa non entra, aquí le pasa. Puede. Buenas tardes. ¿Puedo pasar, señor doctor? Sí, señor. Adiante. Unha cosa. A ver, Buenas tardes. Boas tardes. usted me parece que lle fai falta ferramenta. Que lle fai falta ferramenta. Non se preocupe. Ai, Dios mío. Ai, Dios mío. A ver, hombre. Estou malísimo, doutor. Conte usted. Que lle dá? Mira unha cousa, eu teño un problema gordo. Aupa, Gordo. É un problema que se usted me dará remedio deu, ben merecía ir usted a outra cidade máis importante que esta. Bueno, eu, aquí estamos. Pasa nada para toda a xente que nos veña con problemas. Pero mire, que o meu é un problema moi gordo, Bueno, pero para iso estudiamos nós unha carreira. Ou usted que pensa? Unha Que carreira. nós estamos na universidade para... Isto non se trata de ninguna carreira, que carreiras boteu moitas e por iso nada. Bueno, pódense falar claro. Usted fale, claro, tranquilamente. De verdade, verdura. De verdad, hombre, de verdad. Bueno, e esa señorita que está aí non dirá nada. Esta non, a veces está acostumbrada a todo. No, é a súa muller ou a súa noiva? No, esta é enfermeira, coño. Aí a enfermeira, pois ten unha enfermeira ben xeitosa, mala Que mira as pernas, tranquilo, usted. Pero mire, Sí, meu, está mala, non? é de verdade, non dice nada. Non digo nada. Aquí non hai ningún problema de verdade, ao dicir eu... Usted fale tranquilamente, que aquí non pasa nada. E non habrá ninguna centella por aí escondida. Non hai nada, hombre. Usted fale para diante. Pois mire, vou a dicir, Pero, cuidado, non vai a... Eu sou o doutor e eu digo que non pasa nada. E non pasa nada. Pois isto para nós os dous. Pero o meu problema é que eu teño... Non sei se yo diga, Fale. Mire, teño un huevo que se me pon encarnado como un farol. Pero ponse rojo vivo, Dios me libre. Nunca na miña vida me pasou semejante cousa. ¿Me puede repetir que no le... Mira, No entendí, se lle volvo a dicir, o meu pero non... Mala centella, non habrá nadie por aí. No, me Mire, estoy mal, tranquilo. teño un huevo que se me pon encarnado como unha cereixa madura. Pónseme como un farol. Me quiere decir usted que un testículo, ¿no? Se le pone un testículo. Pero que testigo nin que centellas, non é un testigo falso que verdadeiro. Pero- De testigo teño un compañeiro. Perdone. Es que en un mínimo de educación y en términos científicos se llama testículo. Pois que se chama demos centella de testigo, bueno, pois ese testigo, como usted queira chamarlle, pero non é falso, que é de verdade. Pónseme encarnado que bota lume pola boca. Pónseme ao rojo, tris, eu teño medo que me plante fogo. Claro, usted tranquilo que iso lle planta fogo. Bueno, eu para iso necesito que usted me conte o que fai un día normal, non un domingo. Un día normal, todo o que fai todo o día. Todo o que fai un día normal desde que se deita hasta que se levanta e hasta que traballa, volves a deitar. As 24 horas dun día. As 24 horas, pero se eu mire que te fa o meu irmán o pequeno, ponse terco e ras, xa lle mando o primeiro cartuchazo. Yo es que esto en los términos medicina, ¿qué es ese irmán pequeno? O que está... O compañeiro dos testigos, Non entende que non se pon quieto por moito que eu vá ponse dereito. Aí vai a María de Costa. Ras, ¿no? Ras. E iso, claro, despois ela ven, arrumba todo, e a iso desde a noite acóstate. E Manolo volve outra vez, outro cartuchazo. Perdón un momento, es que no vuelvo a entender quién es Manolo. O meu irmán, o compañeiro do testigo. Bien.
do que se pon encarnado, que se policía. Usted, Eu, ras. E iso das 3 da mañá sempre se dá unha volta. Ao mellor despertas con un ollo medio chosco e xa tes un farol ao teu lado, así unha cousa que te blanda, que che dá nos fociños, e Manolo outra vez. Outro cartuchazo. Manolo, irmán do outro, que amigo do sol. Esa centella viva que non me deixe tranquilo. Teñen tamén ustedes un... E iso lá polas 9 da mañán, xa un home empeza a respirar forte, a María levántase toda tranquila, tráeme un café con leite e os churros, e xa sabe o que pasa, un home ben mantido, outro cartuchazo. Señor Reserva, usted se cree que tanto ras. Sí, señor Reserva. A reserva. Ai, mía, pero unha reserva teño outro, mira unha cousa, é que me vai a dar de dos pastillas. Usted ten que deixar de pola noite, ras. De pola noite, E a noite, ras. de rana. Ni Manolo, nin o irmán de Manolo, nin o outro irmán, porque usted ten aí unha raza me cago, non? Vaya lá. Así que, un ras sola a semana, así polo alto, Pero non ras a semana. ten unhas pastilliñas ou un supositorio para poñerlle a Manola. Non sei Xa yo. nin en paz co ras. O problema é seu. E meu, Ese teu señor Reserva é de ras. así que de ras, nada. De ras, nada. Unha vez a semana, se iso está o tempo bo. De ras, nada. Estes médicos de ahora son unha tremella. Non deixan comer, non deixan beber, e de ras, nada. Así que Vai que boa na valla. eu non lle teño nada, Bueno, mira unha cousa, dema outra cousiña, home. Non tens nada, usted déixese de tanto Manolo, de tanto José, de tanto irmán do outro, de tanto Roche. É que lle vou facer o Manolo. Manolo Carlos, deixo tranquilo. Vale, váyase. Déixese de... Vaya por Dios, de ras, nada. De ras, nada. Acompáñeme este. Bueno, vamos. Cuidado, Pois enfermeira. sabe o que lle digo, señor doutor? Que aínda que se me encenda outro reserva, esta noite arrasa con esta xa agora mesmo se pode ser. Frío que duda cabe este ano, frecuencia modulada, Radio Popular e Televisión Española, todo o mundo encima deste home tan interesante que todo o mundo lle interesa que cante. Una traición me buscó. Estaban en la conquista cuando el marido llegó. ¿Qué estás haciendo, Martina? Que no estás en tu color. Aquí estaba sentándome. Yo de aquí, si me tienes por desconfianza, no te separes de mí. ¿De quién es este reloj? ¿De quién es esta pistola? ¿De quién es ese caballo que mi corral relinchó? De rodillas lo más, 6 tiros le dio. Y era mi hijo del caballo.
Ya. Sí, ya. Pasa por arriba, rapaz. Buenas tardes, señora profesora. Hola, buenas tardes, ¿qué desea? Cavalo se bufa. Ponte aquí, rapaz. Ponte quieto que te estou perjallazo que te poño novo. Toda a vida hei que restaurar. No le pegue, déjale. No, mire, eu vim aquí con esta bestia. A ver si usted fai algo del que é un burro pedernil. Sí, usted tranquilo, yo lo pongo bien. Bueno, traio aquí a este animal que él, ainda que está medio desencuadriculado, isto non hai por onde coller. Ponte para aquí, rapaz, éntate aí que te rompo. Ele malo e travieso como unha centella. Hai que matarlo ás escuelas, eu non sei para que quere vir ás escuelas, está ben? Só ao fin, el por saber cando comen as vacas, hai moi xilas e demás tanto. No, hombre, no. Tiene que saber, la cultura es lo mejor para el hombre. ¡Ay! Pasa para aquí, centella de todo. Anda, ven. Vou restaurar unha patada e xa te la sei unha perna e vou che la jala outra. No! Ponte aí e non te me movas, Mira, é que ten unha cara de tonto un ten. A mí parece... Pero ti non ten nada que dicir, escuita a profesora que está diante dunha persona que sabe. É entendida nestas materias. E ese rapaz ten a cara que Dios lle deu. Si é un cabazo como a ti, que queres que lle vamos a fazer? Pónteme aí. A ver, escucha a tu padre, sea Podría obediente. quedar outra, non? Bueno, pues realmente este rapaz traio aquí a ver si en dereita, porque él chegaba lle ben coa hostia de saber muixir as vacas, e de vez en cuando, pois, pero un país coas vacas, marche para a vieja do vixiño, e só pensa na Manola. Endereitar vou non endereitar eu ela, me parece a mí. Cala a boca, rapaz, que te vou baixar, vou te estourar unha que non te endereita non ano. Bueno, mire, eu traio esta vestiña aquí, a ver se usted fai algo dele. Sí, usted tranquilo, yo lo voy a cuidar bien. Bueno, pero usted cree que vale la pena enseñar allá a este caballo. Pues claro que sí, la cultura, como le dije antes, es lo más importante para el hombre. Me parece... Eu si me falara da agricultura y no. Propiedad del tirano, largo de aquí. Parece que este tirano no es muy hospitalario. Bueno, iso está ben, pero... Disgusta que de hostia Manola, Hola, rapaza, Manola, si vais a Manola, vos tu soy. Si te entera tú na India, para mandarnos trancazos. Cala, rapaza, te ahí, no te mamas, hecho dice que... Mira que te mato, Ponte ahí. Usted cuando no siguió a beber, arrelle por las orejas, porque por las pernas está acostumbrado a no de nada. No creo que haga la fecha que le pegue, Se allí rompí un y me llevo para tirón.
tan malo es. Bueno, é unha desgracia de verdad. Bueno, entón usted que lle dice, usted que lle parece que podrá facer algo. Sí, usted déjelo aquí que yo confío en él. Teña moita conta del visto como as besas como as vacas. No será tanto, no. Vaya trama esta está boa de raio. Pórtate ben, rapaz. Porto, vai te correr e a máis trancar meu. Bueno, pois usted cuídese ben, usted deo. A cuido ben. E se ten alguna queixa, avíseme que eu estou de arriba abaixo. No, esté tranquilo. Usted non se preocupe que eu estou la mato. Féchate se te dixe. Está bien. Bueno, pois, entón, hasta logo, señora. Moitas gracias. E se sabe. Usted tranquilo. Vale, usted tranquilo, vaya tranquilo que lo cuido yo. Sei que si lle gustou a brincadeira. Vai, corre, que Piñera está te esperando, corre. Que quiero botar as vacas. A ver tú, siéntate. Sí, señora, sí. Si está de usted permiso. No, hombre, no, ahí no, sal de ahí, siéntate en la silla. Ah, en la silla. Claro. Usted perdone, son ya costumbres que tenemos en la casa. A ver, ponte de pie. ¿Cómo que me ponga de pie? Claro. A todos me mandan sentar mejor a Mermillo. Ponte de Aquí pie. este me mandó sentar, ¿no? ¿Cómo te llamas? Dime cómo te llamas, venga. Eu chamo-me Pedriño da Xastriña, porque ¿Usted qué hostia importa cómo me chamo? Tu nombre completo es para sentarte en el colegio. Tu carallo, vai segura. Eu sou tonto, pero sentarme se me sentaron solo. Non mirou como me sentei aquí arriba. Sento, venga que sí. Se sienta ahí, si hace favor. Y bien. A ver, bueno, y dinos cómo te llamas. Xa lle dixen que me chamo Pedriño da Xastriña. E non vexo porque outro hostia tiene que ter outro nombre. Vale, siéntate. Non o vexo. Siéntate. ¿Cuántos años tienes? A ver. Joder, sento-me outra A ver vez. si podemos hacer algo. Non che dixo. Que dice? Que? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? Claro, ¿cuántos años? Pues teño che... Es que no sabes cuántos años tienes. 5. Tengo 5 e 2 ovellas preñadas. ¡Que no! O sea que si pa semana vaya cousa ben, temos 7. No, hombre, no es eso. ¿Cuánto tiempo hace que naciste? Non é iso. ¿Cuánto tiempo hace que naciste? O sea, ¿qué edad tienes, no? Pois me parece que teño 18 abriles, me parece. Se non que meu pai pregunta, yo que sabe mellor que a mí. ¿No estás seguro de tu edad? É sabio, meu pai sabio. Bueno, entonces eso lo pregunto. Segurinho, dois. Pero, ¿cómo vienes tan sucio? A partir de ahora tendrás que venir más limpio, ¿eh? Que cómo vienes tan sucio, que tendrás que venir más limpio a clase. Sucio. Si se puede venir. Eu sucio. Tú sucio, muy sucio además. Eu solo me teño aquí un pouco as rodillas un pouco negras, pero... Iso Por cierto, me manchaste de la libreta. foi que polo camiño atopeime con Francisco, fillo da Marcelina, que se meteu comigo e resulta que tuve que botarlle un vano. Sí. Mal hecho, pues los hombres no se pegan entre sí, para vivir en un mundo más humano, ¿tú no crees? O sea que por culpa do humano ese vou deixar que o animal ese se ría de mí, non? Usted cree que se pode rir de mí un fulano ese? Hombre. Si mirada como lle puxen os morros, me cago na hostia, rapaz. Qué mal hablas, Puxenllos, peguei unha patada con esta perna. Quita el pie de ahí. Churreaba sangre por todas las esquinas, la hostia. ¡Qué bruto eres! ¡Qué payera, la virgen! ¡Cállate, Ana, cállate! Eso no lo hacen ni los animales. No, que va. Si mirara o Kiko como me puxo outro día ao jalo, rapaz. ¡Qué payera lle meteu, la hostia! Dejemos eso. Y toma esto y cuídalo bien, ¿eh? Será lo que tendrás para clase. Isto Pero cuídalo. que vou ter eu. Sí. Muy bien. Paréceme muy bien.
A ver, ¿qué te pasa ahora? ¿Qué tienes? Mire que isto non lle vale para nada. ¿Y por qué? Home, isto xa está todo escribido. E teñe monecos por aquí, por todos lados, isto xa non vale. No, hombre, no. Eso es un libro. Isto para mí que de segunda man, No, es un libro para leer. O sea, que tiene que ser así. Verdades. Sí, eso mismo. Carallo, maestro, debe que ser un fulano de 3 pernas, no. Eu sempre verei un fulano dunha perna sola, completiño, de arriba a baixo. Cállate. E con gelo, ademais. ¿Quieres escuchar? Sí, O señora. por lo menos dejar escuchar a tus amigos. Sí, señora maestra, sí, Contigo señora. empezaré en horas libres. E agora ti que falaste das horas libres, Claro, ahora vamos a escuchar a tus compañeros. Adiós, di que xa me gustáis. Acepto. Pois está usted moito mellor que a Manola, Qué tonterías, vamos. Aunque en Ubres... ¿Qué tengo? A ver, ¿qué tengo? En Ubres está bastante mellor. Dixo que ten uns Ubres, bueno, moito máis grandes que a vaca do Farruxiño, que é a máis forte que temos na parroquia. ¿Quieres callarte? ¿Y dejar de decir tonterías? Sí, señora maestra, Sigamos. También se sabe que al morir no nos componemos y nos volvemos en polvo. Si haces el favor te quitas el pie, Pues bella, fora, que a maestra quiere falar solas conmigo. Bella, fora, hostia! Díxenche fora! A maestra, agora estamos soliños, No seas mal educado. Que aguda, pues. No seas mal educado y siéntate, que te voy a enseñar cosas del colegio. Ay, qué boa esta rapaz. Que te voy a enseñar cosas del colegio. ¿Quieres estarte quieto? Cousas do colegio, non? Sí. Como, por ejemplo, Urbátere. Ali non nos miran nin Dios. Vámonos. Que te voy a enseñar cosas importantes. Cousas importantes a mí. Sí, a ti. Cousas importantes a mí. Claro, no va a aprender entonces. Eu xa sei todo. Bueno, se supera como goza a miña Manola, rapaz. Anda, cállate y no seas... Como a goza se bajo e a gritar a todo. Que no seas guarro y cállate. Guarro, A ver, tan solo teño a rodilla como manchada. A ver, ¿dónde se escribe beber? Beber. Outro carallo máis agora. Eu sei che beber ben, mas pa iso non che me fai falta nada escribir. É só o que mellor bebo na casa, Que no, hombre, que no. Beber se escribe con B. Así, miras. Con B. B. Así, ¿ves? Sí, miro, sí. Bueno, a ver, ¿qué tal andas de historias? Mirar, miro, lle ben, hostia. ¿Qué tal andas de historias? ¿Qué tal andas de historias? Que os que dice? ¿Que cómo andas de historia? De historia eu? Sí. Home, pois mira, andolle bastante ben, Bueno, andaba antes de meu pai tronzarme a perna, pero... Me parece que no sabe lo que estoy hablando. Historias, pois sei que algunha que outra. Quere que lle conte algunha? No, es igual. Sí, conte. No, siéntate bien. Conte que eu sei lle contar moi ben ¿Quieres as sentarte historias. bien? A ver, ¿sabes quién fue Colón? Colón é ese que lava moi blanco. Ese que lle lava moi blanco, non? Ese que lava miña nai os calzoncillos de meu pai. No, estás equivocado, me parece. Ti mismo xa se fai falta. Ahora mismo, déjame en paz. Que vos... Déjate en paz, venga. Sí, señor, sí, marche ahora mismo xa verá cando veña meu pai. Pero que seguro que non quero ir por outros. Déjame en paz, venga, lárgate ya. Señora, marche despois. Venga. Xa se enterá cando veña meu pai. Eso, que venga a hablar conmigo.
temos unha señora que vende rosquillas, vende de todo. E isto non é publicidade, Isto é todo a favor dos carnavales, así que se algún lle apetece e ten ganas de comer algo, fagan favor. Corre, non me corre. Esta vida non é vida. Non é vida, non. 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 Mira, hoxe unhas comidas. Deixa-me limpiar a mão. Antón, porque resulta, deixa-me ver esta mañá. Apenas os amigos. O mais logo de todo, o grito, o que tenemos. Esto aconteceu tamén, aí mesmo. Acá, aí, aquí me lo vas a rapaz. Mira, se vas a rapaz, eu llamo. Aí, aquí, esta noite, vai ter cajaneira no livro. Estava de pé a cajaneira? Non, Antón. ¿Por qué dices que estaba en esta manera? Dime. Bueno, dime. A ver que se pone por esa merda. Sentía como para para escucharnos. Pois é que sí, esta é a vida que tem. Hasta rapazas de 5 anos que dicen hasta bromas. Porque que riche de todo, íntimo como ese dice. Ele que tiene que diga nada, vai levar os 5 lá por un canal. Ora, que caralho, vai. Boas tardes, Saulo. Sí, dele. El viñe das Américas. Tantos que os Américas. Viñe das Américas. Americano. Ai, sí? Sí. Pois é que non sigo falando, non, rei. Pero non me conozco, pero non. E que tal por aquí, eu non o conozco. Pero porque xa lle dixen, teñen moita plata. Este non se di. É o que te deu a traducción do juego, non é o que é. Ese non é, ese non é porque ela non va todo enferrapado, estaba flaco como un camino. Pero sabes, todo el fuerte da vida. E está detergado, non? Detergado é no bobo. A ese entende, usted dixo que tiña moita plata. Non ten nada máis que limpiar. Que ten un líquido. Bueno, ¿qué diría? ¿Quieren bajar todo bueno? Pues era ahora, porque aquí os comeches sin sal, tamén tardaxe un tempo. Como non pasa? Bueno, eu me non lle fica acá. Vamos a las Américas. Me vais a pagar. ¿Qué más a pagar? Usted va a mañana, compañero. Sí, venga a mañana. Hemos un día de mañana, tengo que continuar por volada, vale. Esta es la niña, ¿sabes? Ahora tengo que continuar por volada. Puede ir usted a servir, puede ir usted donde quiera, De Lucena podía salir 8 pitas, no podía salir 8 pitas. Si acaban los 3 meses, empezaban a por. 8 por 2, 400 pitas. Seguiendo o ano, sean juegos por pita, 4.000 pitas. Son 4.000 pitas, son a gran juego, cariño, no mata.
200, aproximadamente 240.000 pesetas, que son unas 30 galaxias, ¿me entiende? Pero usted, hace 30 años... No, y se lo pueden ir a poner aquí en ver las cosas, hombre. Ay, Dios mío, para eso no puede ser, ay, Dios mío, agora coi ser de mí, Dios mío. Mátame, Dios mío, agora que é arruinado. 200 millones de pesitillos, ay, Dios mío, Jesús, ay. ¿Qué le pasa a usted? Ay, señor, concéntreme. Eu son un señor que paso por aquí e vexo tan desconsolado e quixera saber por que un home tan ben presentado e tan boa persoa chora desa maneira e dice que esquema. Sin pagar, só non tiña carta, claro. Pois e agora me pagai. Claro, non muita plata nem a pagar. É por iso chora usted. Claro, porque a plata que ganei non me chegan para pagar un huevo. Son 240 millones de pesetas. 240 millóns, sabe, né? Mas a xente está todo, está tudo calci. Me ficaron os juicios, tiña aí o abogado, un guilín aí, e agora non les entrega a tarde ao juicio. Escoite, pare, usted o que pasa que estuvo na tasca tomando sus tragos e non sabe de ti. 240 millóns no aduquero de ovos. Pois mira, por iso queres matar usted. Non facer se me tiran os cartiños agados, non teñes? Bueno, usted non se preocupe, nin llore, nin centella, nin centella. Non vai pagar ninguna cheque, non chore máis nada, vai a sacar a súa casiña e eu vai chegar a tempo de defender. Usted non se preocupe de nada máis. Defendo que esas langostinos xa os conoce hai moitos anos. Por comer e por beber, meten ao gomán que se enterraga. Pero usted tranquilo, que este caso detento eu. Que dixo tento un rato lá. Bueno, entón usted irá ao juicio, non? Eu hei de chegar a tempo. Tu non te preocupes, nin te chores nada máis. Déitate, pensa na tua manola, nos teus fillos, e santas pastas de aleluya. Eu hei de salvar esta situación. Pois a ver, a ver se hai suerte. Bueno, hijo, cuídate que vai a la casa. Hasta luego. Ya lo gire, ya lo veremos entonces. Ahora, hasta luego. Saludos, às 3 da tarde, está preparado o filho. Isto é o Luz, às 3 da tarde. Antón, Caragos, Momento, Placa, Abrinos. Buenas tardes. Aquí, señor juez, le presento las credenciales. Aquí mis clientes, señor juez, está todo en regla. Aquí mis clientes vienen con la denuncia hacia este señor, que es el acusado. Hace 30 años, este señor le comió una docena de huevos cocidos a mi cliente. ¿Oh, sí? Sí, señor. Y yo digo a mi alumno, sí, señor, con cascos de todo, con conduce, con barcas. ¿Puede usted, señor juez, esta docena de huevos? Siéntese, por favor. Por favor, ¡Silencio! Juicio. Como puede ver usted, señor juez, escúcheme, y señor. Aquí no puede acusar. Que se calle, si quiere Dime. Que se calle. Este señor, aquí, que cierra, por favor, que se levante la acusada. ¿Jura usted decir toda la verdad? Vamos a ver, usted fai 30 anos, non lle deixou unha docena de huevos de pagar aquí aos meus clientes. Eso non foi verdade. Sí, non hai máis que decir. Como pode comprobar usted, este señor deixou de pagar unha docena de huevos fai tantos anos. A ese juego só se ingresos dan tantos juegos, saben tantas ramillas. Total, aquí lle presento todo como cuido deles. Aquí se ve todo, señor juez, como que este señor ten que pagar 240 millones de pesetas. Ay, Dios mío, ¿y qué puede ser? ¿Dónde me da un bocadillo? Pero ¿cómo? Sí, señor, yo tengo un abogado. Este ten que pagar. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Dice que vinieran a las 3, pero no
Este señor quería un coche de línea, no sé. Este señor, según un artículo que hay que pagar. Pero que no, pero Bujalí, nada, a pagar. Que se callen, he dicho, me cago en Dios. Usted tiene que pagar la cantidad que le marquen aquí. Eso no me por una casa. Sí, usted sabe que no paga baterito. Si no quiere eso, es que su abogado no acaba de llegar. Y esto tiene... No, está difícil, tendría un coche de línea, no, debe venir ahora. Bueno, a ver, a sentencia o no. Sí, y como le iba diciendo... Pero chiquillos, señor Cicinho, pero chiquillos solo. Pero ¿cuánto? Ya llevamos aquí media hora. Aleluya. No hay nada que esperar, ahora mismo. Ya. Ay, Dios mío. ¡Ay, Rubén! ¡Señor Cicinho! ¡Ya, Rubén! No le case. ¿Cómo que? Señor Cicinho, espera un momentito que vamos a buscarlo, señor. Buenas tardes. Es que llegué un poco tarde porque... Estoy feliz. Ya se ve, ya. Recoja tus credenciales. Sí. Parece que me pongo cansado. Aquí están mis credenciales. ¿Qué días está, señor juez? Y este es el abogado que va a defender a usted. ¿Y usted de dónde viene con esto? ¿Qué es eso? Este es mi pluma de escribir. No se rían nada. Este pleito está dañado. Señor juez. Pues usted debe de venir tan cansado, me siento, se siente. Ya me siento ahora mismo. Ahora mismo. A ver, empiece, Hoy mire usted, hombre, que vengo cansado. Cállese usted, Silencio. Mire usted, señor juez. Mire usted, señor juez. Y yo que vengo muy cansado, porque vengo de cantar habas cocidas. Habas cocidas. Son papas cocidas. escuche un momento, señor. Ya escucho, ya. ¿Desde cuándo las habas cocidas nacen o dan fruto? Es verdad, desde cuándo Pues sí que hicimos un trabajo como gente yo. Pero bueno, las habas cocidas no pampaban. ¿Qué me decir usted? Sus huevos cocidos dan pitos, joven. No, es verdad. Entonces Dios que me traiga aquí a este país en mí. Es verdad. Los huevos cocidos. Bueno, asunto resuelto. Yo retira los cargos. Queda usted absuelto de todos los cargos y ustedes se van. Ahora vayan a supervisión. Ahora no hay la plaza, que queríamos no salir a hablar. Vayan a escatimar a otros, señor. Váyanse pronto porque se hace que le van a... Acá para lá, prácticamente tiene un trabajo. Bueno, con esto doy por terminado este juicio. Pues también usted puede marcar que se no debemos comenzar. Y nos vamos de aquí porque usted Ustedes comenzar. perdone por las molestias y usted perdone por haberlo traído aquí. No de bestias a todo el mundo, che. ¿Cómo pagar? Claro, no sé cómo se puede pagar este favor que me hiciste. ¿O qué queda? Paga lo que queda. Pero mira una cosa, me nunca se me entre más millo como coidas cosechar. Non me entendo. Se ti pido 240 millones de pesetas, vos non te metes suicio, non? Bueno, pero non mi diga tanto, dentro lo que cabe, ¿no? Si vai a mover dices así. Bueno, se lle pasaré sin cosas. A ver canto é cuentiña. Eu non las presumas de muita plata. Si eres vos rapaz, y esos son los condenados. ¡Ey, Carolina! Presentador, Eduardo. Hola.
médico que no